Muy bien. Cuando ustedes y yo escudriñamos las Escrituras, vemos una constante en las mismas, ¿cierto? En la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia como tal habla de dos cosas en particular, dos temas bien puntuales. Uno, el carácter de Dios, ¿no es así? Y otro, el hombre, antes y después de su caída, ¿cierto? Vemos como siempre en todas las páginas de las Sagradas Escrituras la fidelidad de Dios. Un Dios que no cambia, un Dios que es compasivo y misericordioso, ¿cierto? En contraposición, vemos la infidelidad del hombre, ¿cierto? Y como hijos de Dios, muchas veces somos infieles, así como aconteció con la nación de Israel. El deseo de Dios, desde el mismo momento que el hombre cayó, siempre fue atraer al hombre hacia sí, restituir, restaurar esa comunión, esa relación personal, ¿cierto? Y conformó la nación de Israel con el único propósito de que anduviesen en sus caminos, en sus ordenanzas y estatutos, que lo único que traería a la nación era beneficios, ¿no? Porque todo lo que Dios nos ofrece es beneficio, ¿cierto? Muchas personas dudan o temen acercarse a Dios por el temor de esa gran lista y ese decálogo de ordenanzas, pero no, Dios es un Padre bueno, es un Padre que quiere relacionarse con cada uno de nosotros, valga la redundancia, de forma personal, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos clarísimo, ¿cierto? Pero, como lo estoy diciendo en la introducción, el pueblo de Dios siempre ha sido infiel, ingrato. Esa nación que Dios rescató de la esclavitud en Egipto, esa nación a la cual Dios demostró su gracia, misericordia y protección, pronto caería nuevamente en la incredulidad y pronto caerían en una división entre ellos mismos. Entonces la nación que Dios rescató se convertiría en dos pueblos o dos naciones. Conoce la historia, ¿cierto? Seguramente. Se dividieron las 12 tribus en las tribus del norte, que eran 10, que era Israel, y la nación de Judá, que eran apenas dos naciones, que era la nación de Judá, dos naciones, la tribu del norte, la nación del norte. ¿Por qué pasó eso? Precisamente por las rencillas y por la incredulidad y porque no se mantuvieron en los caminos de Dios. En el segundo libro de Crónicas, esto sigue siendo parte de la introducción, habla de uno de los reyes, si me acompaña en segunda de Crónicas 36. Es necesario mencionar todos esos datos históricos para que podamos abordar el texto de hoy. En 2 Crónicas 36, del verso 11 al 16, nos dice la Escritura: de 21 años era quien, Sedequías, cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba ¿de parte de quién? De Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón. ¿Para qué? Para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones. ¿De quiénes? De las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio
de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esto es lo que en teología se conoce como el adulterio espiritual en el que había caído la nación de Israel. Miren lo que hacen. Quiero volver a repetir el último versículo que leí en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. ¿A quién estaban despreciando en realidad? A Dios. Dios en el pasado hablaba a su pueblo por medio de los profetas. Y ellos, como lo leyó y me acompañó en la lectura, endurecieron su cerviz, su corazón. Y por eso, como lo escuchó, dice: ya no hubo remedio y Dios actuaría en justicia. Hermanos, siempre nos agrada que nos hablen de las cosas buenas, ¿cierto? De las bendiciones, de todo lo que tenemos, y no es que esté mal. Nos gusta que nos hablen muchísimo del amor de Dios, ¿cierto? A todos nos gusta eso. Nos encanta que nos hablen de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios. Pero poco nos gusta que nos hablen de la justicia de Dios. Y muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel, ¿cierto? Como la nación, infieles. ¿No es así? Observe este versículo. En Jeremías 2:13 está la diapositiva. Frente a esa dureza de corazón que había experimentado la nación, Dios les habla por medio del profeta Jeremías y les dice lo siguiente: dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí. ¿Qué dice ahí? Fuente de aguas vivas. Y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Tremendo, ¿no? Ahora usted estará pensando: ¿eso qué tiene que ver conmigo? Lo que hizo Israel o Judá, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues mucho. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Quiero hacer un breve recuento para poder entender el texto que vamos a abordar hoy. ¿Qué fue lo que pasó con esa nación de Israel? Lo mencioné al comienzo, ¿cierto? Tras la muerte de Salomón en el año 932 a.C., la nación se divide en dos reinos: el reino de Israel, el norte, y el reino del sur, que es Judá. El reino de Israel, la capital es Samaria, y de Judá es Jerusalén. El reino del norte de Israel era extenso, próspero y agrícola. El reino de Jerusalén era pequeño, pobre y dedicado a la ganadería. En el año 721, por la dureza que acabamos de leer de Crónicas, por su obstinación, la nación de Israel desaparece como reino al ser conquistado por los asirios. Los asirios eran una nación pagana, ¿cierto? Pero que Dios estaba usando como forma de juicio y de castigo a su propio pueblo. Por otro lado, la nación de Judá, los de Jerusalén, fueron llevados por los babilonios, fueron llevados cautivos. Ambas naciones, ambos pueblos, ambos reinos fueron desterrados del lugar que Dios había dado como heredad. Unos para Nínive por los asirios, otros para Babilonia. Terrible, ¿no? La nación había perdido lo más valioso. Habían sido sacados de la ciudad santa de Jerusalén, donde Dios los había llevado y donde tenían absolutamente todo. Y la razón, como ya la vimos, fue su obstinación. Hablando de Jerusalén, hubo tres oleadas o tres grupos de deportados.
Eso lo traigo solamente para la información. El primer grupo de cautivos incluía al profeta Daniel en el año 605. Estamos aprendiendo mucho de Daniel con el pastor Leonardo en la profecía, ¿no? Pero Daniel fue llevado a Babilonia en el año 605 con otro grupo de israelitas. El segundo grupo fue llevado en el 597, fueron 10.000 cautivos. 10.000, mucha gente, ¿no? Entre ellos el profeta Ezequiel. Y finalmente, el tercer grupo que fue llevado cautivo o deportado a Babilonia cayó en el año 586, bajo el reinado de Ezequías que acabamos de leer. Los muros de Jerusalén fueron destruidos y el templo fue quemado. ¿Por qué esto cobra importancia, hermanos y amigos? Porque la ciudad de Jerusalén y el templo era todo lo que representaba a Dios para ese pueblo. Ahora entran los babilonios, arrasan con todo. El contexto de lo que leí dice que el rey Sedequías fue sacado de ahí, de su palacio, todo fue quemado, todo fue destruido, le sacaron los ojos delante de sus hijos y todos fueron llevados a Babilonia. Le invito para que trate de ubicarse en el contexto histórico de lo que estamos hablando. Todo lo que significaba para ellos seguridad, la presencia misma de Dios en el templo, había sido extinta. Ahora estaban siendo llevados a una nación pagana, sometidos a sus tradiciones y a sus formas de vida, privados, escuche bien, de lo esencial y de lo que nosotros más debemos valorar, que es la misma presencia de Dios. ¿De acuerdo? Pero a un Dios en su infinita misericordia, ¿qué hace? Los deja ya por espacio de 70 años. Mucho tiempo, ¿verdad? 70 años en Babilonia. Pero Dios ya tenía un plan, como siempre, amparado en su gracia y misericordia, los iba a hacer regresar. Iban a regresar. Y regresaron de igual forma 3 grupos. El primer grupo de judíos regresó a Jerusalén hacia el año 538-39 bajo el liderazgo de Zorobabel. El segundo grupo fue liderado por Esdras en el año 458 antes de Jesucristo. Y el tercer y último grupo lo condujo Nehemías en el año 444 antes de Cristo. Hemos leído algunas partes del libro de Nehemías, ¿verdad? Y conoce usted el contexto. Nehemías estaba sirviendo como copero del rey Artajerjes. Pero cuando Nehemías se entera de la desolación y calamidad de la nación, él dice, el capítulo 1 de Nehemías, rasga sus vestidos, hace oración, hace luto, hace duelo, se conduele por la condición de su pueblo. Y es ahí cuando hace la solicitud al rey de que le permita ir a Jerusalén para reconstruir los muros y para restaurar la adoración a Dios cuando el templo fuera reconstruido. Este era el deseo de Nehemías. ¿De acuerdo? Todo eso, ¿por qué lo cuento? Para poder entender lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Ya tenemos un contexto. Capítulo 8 de Nehemías, por favor. Capítulo 8 del libro de Nehemías. ¿Saben dónde cae Nehemías? Después de Esdras. A veces no tiene complicaciones con la Biblia, ¿sí? ¿Ya encontramos Nehemías? Capítulo 8 de Nehemías. Vamos a leer en primer lugar el verso 1, ¿sí? Ya conociendo el contexto. Pero recuerden, el último grupo había regresado del exilio al comando de Nehemías, dirigidos por Nehemías, y con la tarea que Nehemías tenía de reconstruir las murallas de Jerusalén y restituir la adoración en el templo. ¿Listo? Ahora noten esto.
Capítulo 8, verso 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. ¿Qué sigue diciendo? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba, ¿qué le dijeron? Que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Cuánta gente había regresado de ese exilio? Vayamos unos versículos atrás, en el capítulo 7, y vean conmigo los versos 66 y 67, por favor. Capítulo 7, versos 66 y 67, para que sepamos cuánta gente estaba ahí. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 ¿qué? Cantores y cantoras. Mal contados, más de 50.000 personas, ¿cierto? La diapositiva muestra al sacerdote, al escriba Esdras, leyendo la ley. El título del sermón es Volviendo a lo esencial. Volviendo a lo esencial. ¿Qué es lo primero? Miren lo interesante de esto. Después de 70 años, hay que tener esas cifras bien claras, no perderlas de vista. Después de 70 años de estar privados de la presencia de Dios y de la nación que ya mencioné y en las condiciones que ya hablamos, ¿qué fue lo primero que ellos desearon y anhelaron? Todos tienen razón. ¿Qué es lo primero que hacen ellos? Es juntarse, dice el versículo 1, dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza de las aguas. Para ellos, lo más importante era recuperar ese tiempo, ¿cierto? Podemos decirlo de esa forma. Habían estado 70 años sin escuchar la voz de Dios, por su dureza y por su obstinación. Pero noten que no es Nehemías el que los convoca, ellos mismos. Todos ellos se reúnen en la plaza, habían entrado por la puerta de las aguas, que eran las puertas que tenía la ciudad de Jerusalén, y todos se reúnen. No empiezan a planear, bueno, ahora que estuvimos 70 años esclavos, venga, recuperemos el tiempo, arrendemos unas parcelitas, dediquémonos a hacer platica, porque después de esa deportación estamos graves, etcétera, etcétera, todo lo que se nos pueda ocurrir. No. Para ellos lo más importante y lo imperativo era reunirse como lo que era, un pueblo. Y cuando leo un texto como este, en lo personal pensé y recordé la primera iglesia en Antioquía. Ustedes lo conocen, ¿cierto? El texto. Dice que los primeros creyentes, todos los que habían creído en la primera iglesia neotestamentaria, tenían todas las cosas en común y se reunían en las casas y hacían oraciones y compartían el pan y tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué es importante esto de juntarnos como uno solo en Cristo? Porque eso debe comenzar por la casa. ¿Me explico? Hombres, hablo a los hombres que somos cabeza de una familia, que tenemos hijos a quienes instruir, que tenemos hijos a quienes enseñar, y más cuando hay nietos. Comentaba en el sermón pasado, en el segundo servicio, una vez fui a hablar con uno de los hombres de la iglesia y en la noche estaba solo. Y estábamos conversando algunas cosas de la palabra de Dios y de pronto llega su esposa. Y entra y dice, hola, y sigue derecho. Y se mete a su cuarto.
Me pareció curioso eso. Pero en los pocos minutos llegó su hijo mayor y apenas le hace así con la cabeza y siguió derecho. Y yo decía, oye, increíble, ¿no? Qué curioso que no hay tiempo o no hay, se han perdido tantas cosas en el seno de las familias, ¿cierto? Y no digo tanto por mí, porque sino su propio papá. Y estuve por cerca de 30 minutos más y nunca volví a ver ni a la esposa ni al hijo. Me despedí y me fui. Le decía yo, miren cómo las cosas comienzan por la casa. Todo el pueblo, los 50.000 y tantos, y la gente se reunieron, y más adelante vamos a ver que no eran solamente personas adultas, había también niños y jóvenes. Pero ¿cómo se ha perdido eso? De reunirnos en torno a la palabra de Dios, ¿cierto? Y es lamentable y es muy triste. Y los hombres, por eso hablo con voz fuerte, los hombres están tomando, algunos, esa función y responsabilidad. Pero luego nos quejamos, como decía un sermón de hace semanas atrás, luego nos quejamos que nuestros hijos están cogiendo malas costumbres o malos hábitos o copiando ejemplos que yo nunca he inculcado. Si yo ni siquiera como hombre tomo tiempo con Dios y no convoco a mi familia a tener un tiempo con Dios en oración. Familias disfuncionales también existen en la iglesia cristiana, hay muchísimas, porque no se juntan como lo que son. ¿Cuántas veces aún ni siquiera a la mesa, ¿cierto? Es lo mínimo que uno podría esperar. Si nos sentamos a comer, desayunar, cenar, tomar un plato de chocolate, ¿qué es lo mínimo que deberíamos hacer? Señor, gracias. Pero eso lo debería hacer el hombre. Y hay mucha insatisfacción en la iglesia, y no solamente hablo de comunidad viva, sino en la iglesia en general, porque siempre el mayor número de congregantes son mujeres. Porque sus esposos están en partidos de fútbol, o viendo la carrera a las 6 de la mañana, o están cansados porque tienen una semana tan terminada que hay que entenderlos. ¿Cierto que es así? Y la familia no crece, y la familia no madura, y se quedan bonsáis, como decía una vez, espiritualmente hablando, porque ni siquiera nos tomamos el tiempo de decir, venga, démosle gracias a Dios. El pueblo de Israel, lo primero que anheló, lo primero que deseó fue reunirse. Note que ahí no dice, a ver qué le va a colocar a mi casa, qué color la va a pintar, qué mejoras le voy a hacer, etcétera, etcétera, todo lo que podamos pensar, sino que se reúnen con una sola solicitud. Y ya lo leímos, ¿verdad? Que es en el verso, la siguiente parte del verso 1. Dice ahí que le pidieron, le solicitaron a estas el escriba que trajeran el libro de la ley. Ellos anhelaban oír la palabra de Dios. ¿Cómo crece la fe de un creyente? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo se crecemos? ¿Por dónde viene la fe? Oír que Ruth. Romanos 17. Así que la fe viene por oír, y oír la palabra de Dios. Hermanos, eso puede tomarlo con mucha seriedad. Porque como estoy diciendo, no crecemos, no maduramos, no dependemos, no permanecemos, porque hemos abandonado lo esencial. Por eso le he puesto, podría haber querido colocarle ese nombre o ese título de sermón. Hay que volver a lo esencial. Y no esas lecturas livianas. Nos hemos acostumbrado a que todo es express. Nos hemos acostumbrado a que todo tiene que ser, pastor, comenzamos en la posmodernidad, ¿cierto? Entonces, no, yo grabo la Biblia en el iPhone o lo que sea, o grabo el libro de lo que sea y lo escucho en el bus, o escucho por allá o lo que sea. Pero nos hemos amoldado al mundo, ¿cierto?
y seguimos en la tradición, aunque venimos a otro lugar, ¿no? Me refiero al espacio, pero seguimos en la misma tradición. Muchos, por eso lo digo con mucho respeto, como dice el pastor Luis Alfonso, no lo digo por ustedes, como dice Luis Alfonso, pero a ustedes se los digo. A veces puede sonar feo decir, ¿saben dónde están Nehemías? Porque a veces uno ve hermanos, y lo digo con respeto, uno ve hermanos que, oigan, eso existía. Profeta Oseas, eso, yo pensé que era algo de, alguien hablaba así de Oseas, no, eso es un libro que se llama Oseas. Y no conocemos ni siquiera la escritura. ¿Cómo podemos guiar entonces a nuestros hijos? ¿Y cómo podemos entonces aconsejar a otro o nosotros mismos crecer si ni siquiera conocemos la Biblia? Y por eso es que, digo yo, tal vez yo estoy muy quedado, no sé, a la vanguardia, pero yo prefiero seguir usando mi Biblia traída, usada, peladita, ¿sí? Porque a mí me enseñaron mis pastores en ese tiempo a memorizar los libros de la Biblia y a memorizar todos los versículos del camino a la vida y uno a uno, y a memorizar todos los textos de autoconfrontación. Y doy gracias a Dios porque mis pastores me enseñaron eso. Porque de no ser así, no tendría en mi cabeza nada más que un montón de ideas y conceptos, un montón de sincretismo y de revueltos, que eso se llama sincretismo, porque tengo un poquito de la Biblia y otro poquito de la filosofía, lo que me dicen aquí, lo que me dicen allá, lo que allí profetizan, lo que allí enseñan, no. Ellos anhelaban oír la palabra de Dios. Le quiero preguntar con mucho respeto, y no tiene que responderlo, ¿usted anhela la palabra de Dios? Dije que no tiene que responderlo. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, lo voy a leer, capítulo 2, versículos 1 y 2. Desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice ahí, para que por ella crezcáis para salvación. Miren el símil o la comparación que hace el apóstol Pedro de lo que debe ser la palabra de Dios para nosotros. Y las madres saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Las mamitas. Cuando tuvieron a su hijo en sus brazos y su hijo hacía todo lo que tenía que hacer para llamar su atención y decirle, hey, dame alimento, ¿cierto? Y se quieren entender. Y las mamás tienen esa comunicación tan directa. Eso que la niña tiene hambre. La colocan en su pecho, les lactan, los nutren y el niño queda tranquilo y satisfecho. El apóstol Pedro, hace exactamente esa similitud. Ustedes, de la misma manera que un bebé anhela, suplica, llora, gime, hasta hace berrinche, ¿no, Lina? Hacen berrinches porque a mí me alimentan y no hay nada que pueda reemplazar ese momento, ¿cierto? La mamá puede estar viendo lo que sea, pero tiene que soltar la olla, el del arroz, de comer la ropa en el tendedero, de lo que sea, porque el bebé está pidiendo leche y eso es ya, ¿cierto? Tiene que ser ya. No le puedo decir, espérame un par de horitas mientras veo el partido de Colombia o lo que sea, no. Eso es ya. Y el apóstol Pedro dice, deseen como niños recién nacidos. Eso es anhelar la palabra de Dios. Pero de verdad, como pastores oramos fervientemente por esta comunidad viva, para que anhelen la verdad de Dios. Para que este lugar sea pequeñito, para que este lugar se quede pequeño, porque hay mucha gente que está deseando y diciendo, pero pastor, ¿cuándo se comienza autoconfrontación? Y no ver caras diciendo, uy, ya va a comenzar, pero si apenas llevamos 15 días de descanso. ¿Verdad? Es eso. Y no es que seamos el único lugar, pero tenemos, por la gracia de Dios, buena doctrina. Y todo lo que se anuncia aquí domingo a domingo, hagan sus discipulados, hagan el proceso de SEC, estudien, crezcan. Venimos aquí como hombres, aquí en esta comunidad, no recuerdo bien, pero tenemos tal vez 50 hombres, 60 hombres,
Cada sábado nos reunimos 7 hombres, 8 hombres. Y oramos aquí porque los hombres han desestimado su función y su papel. Porque piensan que con la hora y 30, porque ni siquiera es un día, con la hora y 30 del domingo es suficiente. ¿Cierto? Y no estoy generalizando, cada uno, Dios le está hablando. Si lo está haciendo, gloria a Dios. Si está haciendo un buen día para su familia, gloria a Dios. Si usted está creciendo en el conocimiento de Dios, gloria a Dios. Si usted lee la palabra de Dios y su esposa y sus hijos lo ven a ustedes escudriñando las Escrituras, gloria y alabanza a Dios. Pero si su esposa y sus hijos lo ven a usted todo el tiempo conectado en el Facebook o lo que sea, ¿cierto? Y se asoman y quién sabe qué era lo que uno está viendo o lo que uno está estudiando, qué sé yo. Eso estimula y eso alienta, ¿no es así? Pero si yo como cabeza no estoy siendo un ejemplo para mi esposa y mis hijos, después ¿cómo les voy a recriminar o a exhortar o lo que sea? ¿Cierto? Tercer punto. Versículos 2 al 5. Mire, no solamente solicitaron la palabra de Dios, el 2 al 5 dice de Nehemías 8, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Escuche bien. Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las armas. Escuche bien, por favor, presta atención. Desde el alba, ¿hasta qué momento? Hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, ¿saben qué? ¿Qué dice ahí? ¿Está leyendo conmigo? ¿Sí está atento? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. ¿A qué? Al libro de la ley. Habla después de que el escriba Esdras, que estaba en un púlpito de madera, y estaban varios de los levitas que iban a ayudar a interpretar la ley de Dios. El verso 5 dice: abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, ¿qué vuelve a decir? Todo el pueblo estuvo ¿qué? Así como usted y yo. El verso 7 y 8 dice: y los levitas, ahí están todos sus nombres, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba ¿qué? Otra vez atento en el lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Otra vez le pido que se ubique conmigo en ese contexto histórico. 50,000 y un poco más de personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ahí dice, de todos los que puedan entender. Y cuando él lee la ley de Dios, ellos estaban atentos, prestando oídos. Algo que a mí me llamó mucho la atención y que me confrontó tremendamente, amado hermano y amiga, es que dice ahí, en el verso 3, leyeron el libro desde el alba hasta el mediodía. ¿Sabe usted qué hora es el alba? ¿Qué hora? A las 3, 4 de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 del día. 8 horas de sermón. Uy, no, que aguante. Si yo me aguanto 45 minutos aquí en esta silla y empiezo a hacer poses, y aquí nos acabará. 8 horas, hermano. A mí eso me conmovió mucho y me confrontó tremendamente. Todos. Y es que no eran 100 ni 200, eran 50 y tantas personas, y todos en la plaza, y todos mirando a Esdras, y todos con sus oídos y sus corazones abiertos, diciendo: Dios, háblame, que te quiero escuchar. Atento, dice 3 veces, ¿cierto? 3 veces. Y como nos hemos acostumbrado, como lo estoy diciendo hoy, a todo express,
Devocionales de 5 minutos. Un devocional de 5 minutos. ¿Qué aprendiste hoy? No, yo leí lo que dice ahí, la instrucción. Yo leí el Salmo 1, yo leí Esdras capítulo 5, pastor, y leí Apocalipsis 1. ¿Qué te enseñó Dios? Yo leí Esdras. ¿Qué aprendiste de Dios? Mañana voy a leer el Salmo 2. Atentos. 8 horas de sermón. Su corazón, su mente, su espíritu estaba ahí. Es impresionante, ¿no? 50,000 personas. ¿Y niños? Y ni un bochinche, ¿cierto? Ni una interrupción, no digo por camino, ni una interrupción, ni nadie por aquí y por allá, ¿cierto? Hermano, nosotros venimos a un servicio dominical, un domingo a la semana, obviamente porque no es un domingo, no, quiero decir un día a la semana, un domingo a la semana, claro. Yo vengo una vez a la semana a un servicio que como pastores hemos hablado de 1 hora y 30. Y hay quienes dicen, uy, no, pero 1 hora y media. Yo mejor llevo después de que acabe la alabanza. ¿Cierto? Y rapidito, hágale. Y a propósito, va en el punto 3, ¿cuánto se irá a predicar? Y yo que a las 12:30 tengo un sancocho de gallina ya. Hasta huele aquí el sancocho. Y cierra la puerta porque hacen paradas. Estoy atento a la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Dónde es que estamos? ¿Qué libro es que? Algo que tenemos que aprender de la oración, ¿cierto? Volviendo a lo esencial. No es leer. Jesús, escuche bien, Jesús nunca dijo leer las escrituras, ¿o sí? Yo cuando leo todas las versiones, Jesús dijo escudriñen las escrituras. Por eso viene crecimiento. Porque leemos y leemos. Pastor, yo este año leí la Biblia 2 veces. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, donde dice amén. Bueno. ¿Qué escudriñaste? Es que Jesús nunca dijo lean. Yo digo que si nosotros tomamos con seriedad, con devoción, con dedicación, con atención el estudio de la palabra de Dios, Dios con un versículo, me habla y me edifica y me forma y me sustenta y me fortalece y me establece en él. Pero si leemos y muchas veces reemplazamos. Yo tengo muchos libros y me encanta la lectura, y muchas veces reemplazamos la lectura de la Biblia. No, es que tal persona dijo tal cosa, tal otro dijo tal cosa, a mí me gusta el libro de tal, me gusta el libro de no sé qué. ¿Sí? ¿Y cuánto escudriña la escritura? Muchas veces nos sentimos perdidos en sermones porque no conocemos los contextos. Mucha gente se ha sentido perdida con lo que el pastor Leonardo está predicando porque dicen, oye, ¿y eso qué? Eso para mí es chino. Fechas y fechas. Pero como no estudiamos la escritura, no sabemos las cosas, no escudriñamos, o lógicamente, es como cuando uno va al cine y llega a mitad de la película, ¿cierto? Y todo el mundo está ahí en el puro desenlace de la película, y uno llega ahí y le dice, Señor, ¿quién es? Y todo el mundo, oiga, escucha, cállese. No, pero es que, cállese, llega temprano la película. Sí pasa muchas veces. Nos preguntan nuestros hijos, ¿qué quiere decir esto acá? Llame a Luis Alfonso, a Leonardo, a Ricardo, y esos pastores, a mí no me metan líos. Y no estoy queriendo decir con esto que nosotros no tenemos, no, es nuestra función. Pero papás, y vuelvo a decirse, los papás, ustedes son los sacerdotes de sus familias. Ustedes deben preocuparse más allá de llevar la papa y la yuca, como dice mi papá. Más allá de llevar la cuota del apartamento y para las días de la mujer, ustedes y yo tenemos la obligación y la responsabilidad delante de Dios
Allá nunca va a decir el Señor a Manuelita solamente es un ejemplo, ¿no? Nunca va a decir el Señor a Manuela, Luis Alfonso te enseñó bien, no. ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que tus padres te enseñaron? Y a nosotros varones, tanto nuestra mujer como nuestros hijos, el Señor nos va a decir, nos va a demandar. Por eso en Efesios dice claramente eso. Nosotros, de la misma forma en que Cristo presentó a su iglesia sin mancha, sin arruga y sin defecto, dice que nosotros como hombres debemos presentar a nuestra familia sin mancha, sin arruga y sin defecto. ¿Creemos entonces que lo más importante es llevar la plata? Que dejen la quejadera porque yo igual les tengo un buen apartamento, les hice un buen mercado del éxito, le pagué la pensión, ¿qué más quieren? Hombres con eso, atentos a la palabra de Dios. 8 horas escuchando y anhelando, y en ningún momento nadie dijo, oiga, es de allá, deje para otro domingo, deje para otro sábado, deje un pedazo para ahí. Todos atentos, anhelantes, deseosos de escuchar a su Dios. ¿Habían aprendido la lección? ¿Habían aprendido la lección? 70 años de silencio. Y su único propósito, su único objetivo y su meta inmediata era escuchar a su Dios. Alguien le preguntaba, pastor, ¿entonces está mal que uno haga su devocional al mediodía o por la tarde? Le dije, no me preguntes esas cosas a mí, porque es que eso es parte de tu relación con Dios. Yo cómo puedo decirte algo a tal hora, pero lo que sí dice la Escritura es que el salmista decía, oh Señor, de mañana oiré tu voz, de mañana me acercaré a ti y te oiré. Anhelaban y estaban atentos a la verdad de Dios. Pero esa es una iglesia, hablo de general, ¿no? Esa es una iglesia que está rezagada. Hablo de la iglesia cristiana. Porque los mormones y los testigos de Jehová, ellos no pierden el tiempo. Y ustedes, y he hablado de esto muchas veces desde este sitio. Ustedes y yo somos testigos de lo intensos que son los mormones y los testigos de Jehová, ¿cierto? Y yo he visto mormones a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, un domingo, un lunes festivo, lo que sea, lloviendo, lo que sea, allá van. Y por eso las iglesias crecen. Y todos aquí, uy, pero están en el error, pastor. Sí, pero creen. Y por eso hacen lo que hacen. Porque anhelan escuchar, porque están atentos a la capacitación, porque están deseosos de aprender. Atentos a la palabra de Dios. En cuarto lugar, ya va a terminar, no por si acaso, y no va a gastar 8 horas, 17, por si acaso, va 1 hora y son 8 horas. No, somos respetuosos con eso, como iglesia. Miren el verso 6. ¿Cuál fue la actitud, cuál fue la respuesta del pueblo ante la predicación y la enseñanza de Esdras y de los levitas? Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. ¿Qué respondió? Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Otra vez, ¿se imagina la escena? ¿Han visto ustedes alguna vez cuando presentan el Ramadán? Los musulmanes, cuando es el tiempo del Ramadán, ellos salen todos, ¿cierto? Y salen en una plaza 20, 30, 40 mil personas, ¿no es así? Y que ella observaba eso el pasado Ramadán. Una campanilla y automáticamente todos se arrodillan. Todos. Otra campanilla y colocan su rostro en la tierra.
Pero nosotros ni siquiera reconocemos a Dios. Todos dijeron amén, lo acabamos de leer, y se humillaron ante Dios, reconocieron a su Dios. Tremendo, ¿no? Y como estamos hablando, hace poco se citó, se animó a una reunión de membresía. ¿Lo recuerdan? Duramos casi un mes diciendo, hay reunión de membresía tal día. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí. No, pastor, yo no me acuerdo. ¿Yo cómo? No nos acordamos, sí nos acordamos. Y hablando con el pastor José Vicente, Leonardo y Luis Alfonso, muchas personas han hecho curso de membresía. Y era una reunión de hora y 30. Vinimos 16 personas. ¿Qué le hago? Más o menos, no 16. Alguien en el primer servicio me dijo, pastor, usted estaba como regaño, no, y no, usted estaba como, ¿lo durmió bien? Dije, no, es que necesitamos a veces mensajes como este. Porque es que nuestra vida cristiana se vuelve en eso, en comodidad. En comodidad. Tráigame aquí todo dispuesto, yo llego aquí, siempre que tengo que ocupar un lugar. Usted, que es el pastor, déme la palabra, después yo me voy y llego a mi casa y hago lo que me parece, claro. Pero muchas veces, como lo estoy hablando en el contexto, la Biblia se ha constituido en eso. Hay muchas personas que ni siquiera llevan su Biblia cuando van a la iglesia. ¿Sí o no? Pero nos dicen, este fin de semana vamos a pescar. ¡Ah! Hay quien diga un miedo. Yo nunca he ido a pescar, pero. Entonces, vamos a estar desde el día anterior, ¿sí? Desde el día anterior. No te le olvida la calle. Ah, pero ¿cómo? ¿Verdad? Pero eso pasa. Eso pasa. No quiero y no pretendo hacer sentir mal a nadie ni juzgar a nadie, crean. Y pido perdón si se siente juzgado o señalado. No es mi intención, pero es la realidad. ¿Cierto? Vamos a la iglesia y 2 horas alistándonos, poniéndonos bonitos, ¿cierto? Cargando el bolso, la mejor pinta, claro, está bien. No estoy en contra de eso. Pero llegamos aquí a la puerta, ¡ay! La Biblia. Y entonces la mujer le dice al esposo, ¿no? ¿Y dónde fue que la dejaste? ¿Ah? Yo no sé. El domingo llegamos del asado y allá quedó. Eso pasa. Nos reímos, pero eso muchas veces se ve, ¿cierto? Como no tenemos contacto con la palabra de Dios, como lo he dicho hoy, entonces no la encontramos ni siquiera. Se humillaron ante Dios. En quinto lugar, se quebrantaron, versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dice ahí, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Qué está diciendo ahí enseguida? Porque todo el pueblo lloraba oyendo ¿qué? Las palabras de la ley. Mire esto. Primero, están atentos. Segundo, se humillan ante Dios. ¿Por qué piensan que lloraban en esta ocasión? Claro que sí, hermano. Estaban reconociendo. Fueron confrontados en su corazón y en su espíritu y lloraron. Se quebrantaron delante del Señor. Me acuerdo de algunas semanas que Leonardo predicaba sobre el quebrantamiento, ¿se acuerdan? Muchas veces Dios nos lleva a sus estados de quebrantamiento, porque hemos dejado lo esencial. Hemos dejado lo esencial, que es nuestra comunión con Dios. Y hemos relegado, como lo he hablado ya bastante hoy, mi función como sacerdote de la familia en otras personas. Y mi hogar anda de patas arriba, como dice, perdóname la expresión, por eso. Pero ¿qué hay de mi vida espiritual? ¿Qué hay de mi vida espiritual? Pregunto. ¿Me he quebrantado últimamente ante la verdad de Dios? ¿Me he humillado ante Dios? Le he dicho, Señor, que hoy me humillo delante de ti.
Hoy mi corazón está dormido porque te he dejado, porque he tomado tu palabra con liviandad, porque simplemente he despreciado tu palabra, porque he puesto un montón de compromisos antes de cualquier cosa. Y muchas veces, amados hermanos y amigos, para mucha gente, el venir a congregarse es la última alternativa del domingo. Si no hay asado, si no hay partido de fútbol, si no hay encuentro de lo que sea. Qué triste, ¿cierto? ¿No les parece triste eso? Es muy triste. Y les repito, no son 8 horas en un domingo. Es 1:30 o 40 máximo de un domingo, de una semana, para aquel que nos ha dado absolutamente todo, principalmente la salvación en su Hijo. ¿No es digno Dios de eso? ¿No es digno el Señor? De que vengamos a alabarlo y aprender de Él con atención y humillarnos y escucharlo y retener su palabra. ¿No es digno Dios de eso? ¿No es digno tu Señor, el que entregó su vida por ti? ¿Él no es digno de eso? Él no merece alabanza y adoración. No merece que nuestros sentidos y nuestro corazón estén aquí, pero en Él también y en su palabra. Dios no es digno de algo menos. Ellos se quebrantaron oyendo la palabra de Dios. Conocemos a una persona, Leo sabe de quién voy a hablar, que durante años, cuando estamos en Lombardía, Leonardo, Guillermo, le instábamos y le animábamos: estudia la palabra de Dios, estudia. Y esa persona literalmente se acaba el cuerpo, digámoslo así, coloquialmente. No hay tiempo, lo que sea, pretextos, argumentos, lo que sea, etc. Y tristemente esa persona fue perdiendo su visión hasta que la perdió totalmente. No estoy diciendo que fue un castigo de Dios o una maldición, yo no quiero decir eso. Lo que quiero puntualizar es que esa persona, cuando volvimos a visitarle, anhelaba y decía: oigan, fácil, Leo, nosotros, o yo, decía él, cuando ustedes con amor y disposición querían enseñarme, yo no quise. Y ahora que no puedo ver, estoy hablando de verdad, ¿sí o no, Leo? Ahora que no puedo ver, anhelo y desearía leer la palabra de Dios. Y mi mujer, que hasta ahora está empezando a crecer, no quiere leer la palabra de Dios. E íbamos allá a estudiar la Biblia y eran estudios de 2 horas, de 2 horas y media. Y no quería que saliéramos de allá. Por favor, yo quiero conocer más. Gracias a Dios que por la tecnología pudimos acceder a una Biblia hablada, pero ese era su mayor tesoro. Todos los días se levantaba, ya sabía dónde estaba el equipo, lo abría, colocaba el CD y escuchaba. Y decía: qué desgracia y qué tristeza que tuve que llegar a esa situación para valorar. Por eso reza el viejo dicho, el refrán: nadie sabe lo que tiene. Y terminando, versos 10 y 12, 10 al 12 de Nehemías 8. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os hagáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué razón? Porque habían entendido las palabras que les habían. ¿Se da cuenta, hermano? Lo primero que un creyente pierde cuando abandona lo esencial es el gozo de su salvación. El gozo de su salvación. No estoy diciendo que duda de su salvación, no, sino que ese primer amor del que habla Apocalipsis se pierde. ¿Por qué? Porque dejamos apagar ese fuego que debe haber en nosotros.
Es que un creyente debería cada día más y más y más anhelar las cosas de Dios y no lo contrario. No es lógico que un creyente diga, pastor, hoy no quiero orar, no quiero estudiar. No, eso no es lógico. Aquí Nehemías les dice, ya no lloren más, ya aceptaron su rebelión, ya reconocieron que han abandonado a Dios, ya se humillaron ante Él, ya se quebrantaron frente a su palabra, ahora gócense porque Jehová es su fuerza. Amén. El Señor es nuestra fuerza. Termino diciendo lo siguiente, hermanos. Llevamos muchas semanas orando como iglesia los miércoles, porque aquí haya un avivamiento. Y el avivamiento, para que no lo tenga claro, no es gritar ni brincar. Avivamiento es levantarse de esa silla y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir a predicar a mi vecino, a mi vecina. Yo quiero enseñarle a mi tío, a mi tía, al vigilante de la portería. Eso es avivamiento. Eso es lo que hacía la iglesia en Antioquía cuando fue dispersada. Eso es el avivamiento. El avivamiento es volver a lo esencial y llevar a las personas a lo esencial, que es una relación personal con Cristo y a una meditación diaria de su palabra. Eso fue lo que Dios hizo en la nación, que otra hora había sido dispersa y que ahora ha sido traída de nuevo a el lugar de origen. Hermano, pensemos con seriedad en esto. La palabra de Dios nos advierte y nos dice: velad y orad, ¿cierto? Porque los días son malos. Al igual que el pueblo de Israel, hoy Dios nos está llamando la atención. Volvamos a Él. Les digo ese versículo como conclusión. Zacarías 1:13 está en la diapositiva. Yo, el Señor Todopoderoso, me enojé mucho con los antepasados de ustedes. Por eso, dile ahora de mi parte al pueblo: vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Volvámonos a lo esencial, a nuestra comunión con Dios, a profundizar y aprender, pero sobre todo a deleitarnos en el Señor, porque Él es nuestra fuerza. Él quiere ser nuestra fuerza. No seamos infieles como lo fue Israel, que pasó lo que pasó por su infidelidad y por menospreciar la palabra de Dios. La tenemos en nuestras manos, la podemos disfrutar, la podemos escudriñar. No perdamos más el tiempo, hermanos. De verdad, con mucho amor y respeto le llamo la atención. No pierda más su tiempo con tantas horas de internet. No pierda más su tiempo con tanta novelería, ¿cierto? No, cuando se acabe, es que están repitiendo Pasión de Gavilanes, y cuando se acabe seguro que me pongo a estudiar. Yo no sé, no, les digo. Y cuando te inviten a estudiar la palabra de Dios, no pongas ese tipo de objeciones o de argumentos. Lo decía de manera de chiste y termino. Que cuando le proponen a estudiar, estudiamos entre semana a las 8 de la noche. Uy, no, pasó, a me la puso difícil. ¿Y por qué? Porque es que a las 8 estoy en una dualidad. O Diomedes Díaz o las hermanitas Calle. Cualquiera me estará mirando: ah, usted no leyó todas las novelas, ¿no? Porque sabe todos los títulos. No, créanme que no. Pero no menospreciemos, como dice el pueblo de Israel, la palabra de Dios. Amén. Y pensemos en esto: vuélvanse a mí, que yo me volveré a ustedes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado en esta tarde ya. Y Señor, queremos de verdad, de corazón, humillarnos ante ti en esta tarde. Señor, tal vez hemos sido infieles como lo fue tu pueblo, el cual fue llevado cautivo, Señor Dios, porque menospreció tu palabra, porque menospreció el mensaje dado por ti a través de los profetas. Señor, tu palabra nos advierte una y otra y otra y otra vez
Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Ayúdanos a valorar ese tesoro que tenemos en tu palabra. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra. Tu palabra nos dice en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero Señor, que tu palabra sea un deleite para nosotros. Perdónanos por menospreciar tu mensaje. Perdónanos por menospreciar tu palabra de vida. Y que nosotros no sigamos colocando objeciones, argumentos, para no deleitarnos en ti. Gracias, Señor, te damos. Y gracias por reconvenirnos. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Y porque es más cortante que espada de dos filos. Te alabamos y bendecimos y pedimos, Señor, que esta semana nos guardes y que en verdad para nosotros lo primero seas tu palabra, tu verdad y tus planes. En Cristo Jesús. Amén.